Entonces, lo primero que tienen que hacer en la guía 3 es lo que ven ahí, ¿cierto? Volver a recordar un poquito lo que pasaba con Nieve Negra. Y responder 10 preguntas de la página que está acá, que es la página 29, que son las 10 preguntas que está acá. Pregunta, ¿me escuchan todos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que tienen que hacer, si no se acuerdan mucho de lo que pasaba con Nieve Negra, hay que recordar un poquito que era esta historia, ¿cierto? De la madrastra que trata de asesinar a la niña, que está llena de alusiones a textos de Disney, ¿cierto? Que está un poco La Bella Durmiente, y hay hace 10 preguntas, que son muy cortitas, salvo las 7, que tenemos este cuadro que está aquí, que es el cuadro morado, que nos ayuda a entender cómo influye el espacio físico en el texto. Esa es la primera actividad que tienen que hacer. La segunda actividad tiene que ver con resumir primero esta página del libro, que es la página 30, y responder las preguntas 1, 2 y 3. O sea, ¿por qué creen que una historia debe tener acción? ¿Qué diferencias hay entre el autor y el narrador de la historia? ¿Cierto? Que son dos personas distintas. Eso está explicado en el Power que yo mandé. Además, hay que aquí resumir un poco la información, que es esta, la que está aquí. Entender que toda narración se compone de una secuencia y partiendo por una situación inicial, ¿cierto? Que es la primera parte de una narración o incluso de una película, se presentan los personajes, el tiempo, el contexto en el que transcurre esta historia, luego viene el conflicto o un nudo, es una situación que produce un quiebre en el orden inicial y es algo que siempre rompe el esquema y que no está como cuestionando un poco lo que va a pasar y pone como en conflicto lo que tienen que hacer los personajes principales. Luego viene el desarrollo, que es donde se narran las reacciones de los personajes y las nuevas situaciones que se dan a partir del nudo o el conflicto. Y luego viene el desenlace o la parte final, que es donde se resuelve el conflicto y se establece un nuevo orden. Generalmente en los cuentos el final es feliz, pero hay finales abiertos y también hay finales que son tristes, como cuando se mueren todos en una película. Hasta ahí, ¿se entiende, verdad? Sí. Ya, perfecto. Sí. Después viene la página 31, y aquí viene cómo identificar el conflicto en una narración. Esto igual es más o menos fácil. Hay que fijarse cuál es el problema en el que cambia la historia, hay que observar las reacciones de los personajes y determinar más o menos cuál es el conflicto. Esto generalmente pasa al comienzo y se resuelve a medida de que transcurre la historia, salvo en algunas películas como muy desastrosas, que se resuelve a los 5 minutos y lo demás es mucho relleno. Cuando el libro es una novela o la película es muy muy larga, hay un conflicto central y hay mini conflictos en el alrededor. Y vuelve a ejemplificar en estos engranajes lo que tiene que ver con Nieve Negra, que el conflicto es que la madrastra odia a la hija y la va a matar, ¿cierto? Y para que ese conflicto se desarrolle y se resuelva, la mujer cultiva frutos venenosos, ¿cierto? La mujer envenena a la niña cae muy enferma, pero el conflicto se resuelve porque esto no sucede, entonces es la negra la que salva a la niña. ¿Alguien más me escucha mal, aparte de una niña? Es que tienen los micrófonos ocupados, entonces... Sí, lo que pasa es que hay micrófonos que están
Sí, estoy bien. Prendido y no es el mío. Puedes silenciar Uy, ¿cómo así? puedes silenciarlo a todos. Sí, denme un segundito. Ya, ahí están todos silenciados. Ya, chiquillos. Luego de eso, no sé si se entendió lo del conflicto. Me parece que sí. Entonces, lo otro que hay que hacer en esta misma página es responder esta parte, que es el regreso de Senkovic. Yo lo tengo, se los puedo mandar al correo del curso o se lo puedo mandar a Luisa para que les mande el texto que es chiquitito, porque en el aula virtual del Yo también lo tengo, profe. Ya, si alguien lo tiene, mándelo, porque en el aula virtual del Mineduc está completo y es medio complejo encontrarlo. Ahí hay que responder dos preguntas súper fáciles, que es identificar el contexto de la narración y luego explicar cómo los personajes reaccionan frente al contexto. Por ejemplo, si el contexto es que la historia se desarrolla en un banco y llega alguien a asaltarlo, ¿cómo reaccionan los personajes? Alguien se enfrenta, tienen miedo, se esconden, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego viene el narrador. El narrador acá es súper importante en una historia porque es distinto al autor, ¿cierto? El autor es quien escribe la historia, este personaje real, y el narrador es este personaje ficticio que es creado por el autor y que nos está contando la historia. Depende del tipo de narrador, es lo que el narrador sabe de la historia, ¿ya? Entonces, tenemos que entender y conocer que hay narradores que están dentro de la historia y otros que están fuera de la historia. ¿Sí? Hay dos que están fuera de la historia, que es el narrador omnisciente, ¿cierto? Este narrador que lo sabe todo, que parece un dios, que tiene conocimiento total de la historia, conoce el presente, el pasado, el futuro, y además conoce lo que sienten y lo que piensan los personajes. Ya, es el narrador que más se utiliza generalmente en las historias, porque es la forma más fácil de narrar. Después está el narrador de conocimiento relativo. Este es muy difícil pillarlo en algún tema porque tiene conocimiento limitado del mundo. Por ejemplo, no conoce lo que sienten los personajes, no conoce en realidad casi nada, porque está fuera de la historia y está narrando algo que está sucediendo, algo que está mirando. Por ejemplo, si nosotros estamos sentados en una plaza y al frente vemos que una chica le pega a un niño, nosotros lo único que sabemos es eso, no sabemos el contexto detrás, ¿sí? Y ahí hay ejemplos que son los que están marcaditos en amarillo. Después vienen los narradores que están dentro de la historia, que es el narrador protagonista, ¿cierto? Que es el personaje principal. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Se tenía que hacer también los cositos amarillos? No, solo lo que estoy explicando yo. El cosito amarillo que pregunta usted es un ejemplo que nos va a ayudar a entender mucho mejor. Pero entendiendo el significado, estamos súper bien. Ah, bueno. Pero esta actividad es de la primera tipo de las 10 preguntas o esto ya es lo otro. No, esto me parece que es la actividad 3, la actividad C, que es resumir los narradores. Entonces, me preguntan cómo hacer un resumen de todo esto. Es súper fácil, se puede hacer un mapa conceptual o en el mismo cuaderno pueden anotar las definiciones. Profe, esto igual es como es como de la actividad del libro este del Ojos del Perro Siberiano. Exacto. Se hizo en la actividad de los Ojos del Perro Siberiano cuando yo les preguntaba qué tipo de narrador. Ahí va lo que les contaba, que es el narrador protagonista, que era el hermano de Ezequiel, ¿cierto? El que nos estaba contando la historia de Ezequiel. Narra la propia vivencia, pero no sabe lo que le dicen, o sea, lo que piensan los demás personajes, que era como lo que pasaba con Ezequiel, que el hermano sabía que lo habían echado de la casa, pero no sabía cómo, no sabía qué enfermedad tenía, y a medida que empieza a investigar, se da cuenta que pasaron muchas cosas entre medio que él no tenía idea.
Y por último está el narrador testigo, vamos a ponerlo aquí, que es un personaje de la historia, pero no es el principal, sino que su conocimiento también es un poquito limitado y la participación se remite solo a contar lo que le pasa al personaje principal. Por ejemplo, si alguien conoce como a Sherlock Holmes, toda la historia la hace Watson, que es el amiguito o el compañero que lo sigue para todos lados. Entonces, la historia es de Sherlock Holmes, personaje principal, pero no es contada por él. ¿Sí? Y después viene, pueden hacer la actividad en un computador o en el cuaderno y me mandan fotos, igual que siempre. Es en verdad a comodidad de cada uno. Yo no tengo ningún problema en revisar según la comodidad y el internet que le da a cada uno. Luego viene esta parte, que es leer Asalto al Lomitón y responder las 3 preguntas que están acá. Y volvemos a preguntar cuál es el narrador de la historia y que después me cuenten la secuencia narrativa, que es lo que está en lo que resumieron ustedes. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Y cómo termina esta historia? Y por último, ¿por qué creen ustedes que se elige este tipo de narrador y qué efecto creen que se puede producir? Por ejemplo, cuando el narrador es omnisciente y sabe todo, es un poquito fome, como que no podemos interpretar mucho. Cuando el narrador es de conocimiento relativo, lo podemos asociar a la típica señora del barrio que está mirando en la ventana y se sabe como todos los cagüines. Entonces uno como que interpreta un poquito qué es lo que sabe, qué tan es cierto, qué tan no. Pensemos en una historia de terror que está narrada en un personaje, o sea, en un narrador protagonista, que uno puede pensar que el narrador a lo mejor tiene esquizofrenia, que qué tan verdad es lo que está pasando alrededor, por ejemplo. Y cuando el narrador es testigo, uno como que siempre en la vida cotidiana está contando lo que pasa alrededor. Uy, iba en el metro y pasó esto, o iba en la micro y escuché esta conversación. Entonces, los narradores están siempre, siempre, siempre presentes en nuestra vida. Hay películas o series que tienen narradores incluso, entonces no son solo de los textos. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que es la guía 3 que hay que entregar de aquí al viernes. Ojo, que igual yo estoy recibiendo trabajos atrasados. Hay niños acá que me deben la guía 1, la guía 2 y aún la puedo recibir. Eso es en términos generales. ¿Alguien tiene alguna duda más? Ya, mientras me hacen una preguntita por el chat, les comento que me gustaría que nos juntáramos todos los jueves, o sea, todos los miércoles, perdón, como en las 11:30, si les parece. Entonces, la tareita que yo les puedo dar para la próxima semana es que empecemos a leer un texto de Allan Poe, que son los cuentos que hay que leer. Entonces, mi idea es que nos pongamos de acuerdo, leamos uno y empecemos a hacer la clase de los textos. Por ejemplo, leemos un texto, lo analizamos, queda súper clarito y al momento de que llegue la guía de los textos de Poe van a estar mucho más simples y vamos trabajando a medida que la guía aparezca. No sé si les parece. Profe, sí, ¿sabe? Estaba leyendo en el grupo que creo que le acomoda más hacerlo en Google Meet, no sé cómo se pronuncia, Sí, en mi... porque Zoom como que se le va la conexión y se escucha medio raro a veces. Ya. Sí, pues yo la hice por Zoom porque ustedes me pidieron que la hiciera por Zoom, en verdad. Ay, profe, pero Zoom es mejor. O sea, a mí me gusta más Zoom. No sé. A mí igual, pero bueno, no sé qué le acomode más a ellos en realidad. A mí me acomoda más Zoom. Si les acomoda más Zoom, Sí, seguimos amigo. por acá. En la otra no escuché casi. Ya. En esta escucho. De todas formas, yo grabo las clases y la puedo compartir por si alguien tuvo una duda. Profe,
Dígame. Aparte del libro este que tuvimos que leer, ¿va a haber algún otro libro? Sí, por los cuentos de Edgar Allan Poe. Profe, yo no entendí eso porque no entendí si son 3 libros Son o se 4 elige cuentos. uno. Son 4 cuentos, yo los tengo aquí. Son 4 cuentos, ¿ya? Son cortitos, en realidad esto es todo lo que hay que leer. No son Yo pensé 30 que eran páginas. 4 libros largotes y había que elegir uno. No, son ¿No? 4 cuentos obligatorios, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gustaría que empezáramos a leer Corazón delator. Son 4 páginas, ¿ya? Profe, ¿iba a llegar en algún momento en el que podamos elegir el libro que nos toca leer? Sí, eso se suponía que lo íbamos a hacer en el segundo semestre, pero como todo es muy incierto, no sé cómo vamos a funcionar, ¿ya? ¿Cómo Entonces, es que se llama, profe? Corazón delator, lo voy a escribir aquí en el chat para el Lo va a mandar como miércoles. guía, ¿cierto? ¿Qué cosa? ¿O lo va a mandar como guía o nos va a hacer descargar Tengo el el cuento? PDF, se los puedo mandar a la Luisa y a Antonella, entonces ellas lo pueden compartir en el grupo. Entonces, ya. miércoles, leer Corazón delator. ¿Y por como cuántas páginas son por cada como cuento? Creo que el más largo debe tener como 6 páginas. Cortitos. Son súper cortitos. Entonces, vamos a leer Corazón delator para el miércoles. Es este, que está aquí. Yo lo voy a mandar a sus compañeras por PDF para que lo tengan. Entonces, el próximo miércoles, la clase es de Corazón delator. ¿Ya? Y vamos a trabajar, vamos a ver narradores, vamos a ver la estructura, voy a resolver dudas del texto, incluso creo que me permite Zoom ver un video. Entonces, porque encontré un cortometraje del libro, o sea, del cuento. Entonces, todo eso nos va a ayudar a que podamos realizarlo y entenderlo de mejor forma, ¿sí? Lo bueno es que al con cuaderno. más interactivas. Sí, ojalá que sea con cuaderno porque así van anotando cositas. Si anotan cositas, puede ser si lo tienen impreso o lo que sea, si no, en el cuaderno, entre más anoten, cuando les mande la guía va a ser más fácil para ustedes. Porque, por ejemplo, si yo digo, el narrador de este cuento es tanto, y después en la guía lo pregunto, ustedes ya lo tienen hecho, por ejemplo. Entonces, en ese caso les va a servir mucho estar leyendo el texto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a todo lo que hemos conversado? ¿O se entendió clarito lo de la guía y lo que hay que leer para el miércoles? Sí. Sí, para todos, creo. Entonces, tengo gente que recién está entrando. Yo grabé esta clase. Voy a ver si lo puedo subir o enviarlo de alguna forma para que lo compartan y quede clarito. Y Creo eso, que deberíamos irnos al grupo. sí, porque ya lo grabé y voy a ver cómo lo mando. ¿Les parece? Sí, creo que sería bueno que le agregáramos al grupo del curso para que pueda directamente enviarnos todo. Si les parece bien, no hay problema. Eso es cosa de ustedes. Si no, me comunico con Antonella y con Luisa. Pero si les parece como más transparente, puedo mandar todo ahí. El libro, o sea, el cuento y la clase. Pero eso tienen que conversarlo ustedes. Sí, es mejor. Ya. Eso, chiquillos. Entonces, próximo miércoles, 11:30, conversamos sobre Corazón delator, ¿sí? Sí. Ya. Sí.